Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar un poco de los retos de la radio en el siglo XXI. Vamos a guiarnos un poco por el siguiente orden. En primer lugar, vamos a hablar un poco de los autores en los que nos hemos estado basando para esta presentación. Seguidamente vamos a ver cuáles son las ideas y tesis que estos proponen, centrándonos un poco más en las ideas propuestas por Ana María Triviño. Por último, vamos a ver cómo se relacionan estas tesis y a qué conclusiones llegamos nosotros. Entonces, dando paso a las biografías, nos encontramos con Ana María Triviño, quien es egresada del programa de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia. Triviño cuenta con más de 11 años de experiencia de investigación, elaboración, desarrollo y gestión de proyectos. Desde 2004 es gerente de proyectos en Sintel, cargo en el cual ha liderado proyectos de mercados, estrategia y regulación del sector TIC. Seguidamente nos encontramos con este señor, que es William Arroba Garzón. William es ingeniero electrónico, con especialización en gerencia de proyectos de ingeniería y telecomunicaciones. Se ha desempeñado como coordinador de misión en Radio Capital, ha sido docente en el Politécnico Gran Colombiano y actualmente es el coordinador de la Radio Nacional de Colombia, siendo responsable de los proyectos de recuperación y expansión de la red de transmisiones de la Radio Nacional de Colombia, o RNC. Una vez vistos de manera muy breve cada autor, veamos sus tesis e ideas. Pero antes de eso, quiero introducir algunos conceptos necesarios para entender lo que vamos a hablar. Primero, actualmente en Colombia, en su mayoría, se maneja radio analógica. Un segundo punto, y es que en la radio es uno de los medios de comunicación más efectivos en todo el país. Y por último elemento, y como vamos a centrarnos mucho en esto, es que la radio digital impera, es imperante saber que no es radio por internet, no es lo mismo. Y como un inciso, toda la información que vamos a tratar aquí fueron ideas que fueron presentadas en un congreso de hace más de 10 años, lo que aparentemente nos podría dar a entender que muchos de los aspectos que vamos a tratar aquí ya fueron solucionados o ya presentan algún tipo de desarrollo. Entrando un poco más en materia, veamos las cosas como son. Empecemos por lo que nos enuncia Triviño en su discurso. Los datos que vamos a dar son producto de un estudio que se hizo para el Ministerio de Comunicaciones en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para este momento, quien se encarga de regular esto es el Ministerio de las TIC, no el entonces Ministerio de Comunicaciones. Por medio de este estudio se buscaba analizar la implementación de la radio digital y qué acarreaba esta en el país. Para seguir con una estructura como hemos venido haciendo, vamos a ver las ventajas, debilidades de la radio digital, las oportunidades que nacen con esta y el posible proceso que debería seguir el gobierno para su implementación. Empezando por las ventajas de la radio digital, tenemos que saber que este avance tecnológico nos permite añadir más contenido dentro de un mismo ancho de banda. ¿Qué quiere decir esto? Que como esta tecnología tiene un formato distinto al analógico, nos permite tener más información en un mismo espacio. Bueno, ¿y de qué información estamos hablando? Estamos hablando de calidad de audio o multicasting. Y ajá, ¿y eso multicasting qué es? Multicasting es la posibilidad de añadir distintas emisoras en un mismo espacio. Por ejemplo, si tenemos ahora Blue Radio en un solo ancho de banda que ocupa esa emisora exclusivamente, por medio de la radio digital podríamos tener una misma banda con Blue Radio, RCN, Olímpica, entre otros. Claro está, para visualizar esto, no son útiles los receptores actuales. Para esta tecnología sería necesario nuevos equipos en los cuales visualizar toda la oferta de un canal o de un ancho de banda. También, dentro de las ventajas, encontramos la transmisión de distintos tipos de datos. No estaríamos hablando de una radio con únicamente audio, sino que podríamos mandar imágenes, textos, publicidad de algún tipo, entre otros. Pasemos a la otra cara de la moneda. Y es que veamos las debilidades asociadas a la radio digital. Primero, estaría la repartición de la publicidad. Claro, si podemos aumentar el número de emisores por banda, aumentaríamos el número de emisoras en total, haciendo que la publicidad se diera entre todas estas. O como se diría coloquialmente, se estarían repartiendo la torta y en este caso les tocaría una porción más pequeña que antes a todos. Ahora, está el costo de infraestructuras que representa la radio digital. Es claro que cambiar todo un sistema no resulta algo barato, dado que implica cambiar muchos elementos que están funcionando bien. Tal y como le decía Diana Uribe, la radio funciona y viene funcionando así durante los últimos 100 años. Véase también que puede presentar una falta de contenido. ¿Cómo así? Primero aumenta las emisoras y ahora falta contenido. Sí, exactamente. Esto se da porque la radio digital permite que se involucren creadores externos a los comunes de un lugar. Por ejemplo, si implementa la radio digital en Colombia, a Cali podrían llegar emisoras de Armenia. Y por último, como con todo cambio, la población presenta resistencia a estos.
Es una cuestión normal y natural. Pero bueno, con la radio digital también nacen oportunidades y una de ellas es la internacionalización de los mercados. Siguiendo con el ejemplo de antes, da la situación que en vez de Cali y Armenia habláramos de Ipiales y Quito, un local que, por ejemplo, venda ropa en Valle, Cauca y Nariño podría llegar a la capital ecuatoriana sin molestias o sin gran dificultad. Visto así, ahora vamos con el proceso que se debería seguir para implementar la radio digital en Colombia. Primero, establecer qué estándar vamos a utilizar para la radio digital. Existen muchos estándares en los que vamos a hacer énfasis. Pero si queremos mencionar que pero ni siquiera hemos empezado por lo más básico, que es decir, por qué nos vamos a guiar. Segundo, hay que organizar las bandas de frecuencia y cómo se van a ordenar las emisoras en estas. Tercero, definir cómo se usa el espectro electromagnético. ¿Qué condiciones se va a tener? ¿Qué derechos? ¿Qué obligaciones? ¿Y qué cosas van a recibir las emisoras? ¿O qué tienen que presentar las emisoras para su uso? Cuarto, claro está, hay que autorizar. Hay que decir quién puede empezar a usar y cómo hacer este proceso de transición. Y como paso final, nos encontramos con la labor del gobierno de promocionar y brindar garantías para que se empiecen a adoptar todas estas nuevas tecnologías. Ahora, todo esto Triviño nos da a entender que a pesar de que el gobierno solamente se menciona en el último paso, este es el encargado de hacer todo este proceso y que además cuenta con esta y mucha más información para empezar. Entonces nace la siguiente pregunta. ¿Por qué el gobierno no ha empezado? No ha empezado con la implementación de una tecnología que es útil para todos. Es algo que no es explicable. Y dejemos hasta aquí lo que nos expone Ana María Treviño. Y hagamos una breve mención de lo que nos comenta William Arroba. William nos cuenta de manera muy breve, desde su rol en la RNC, cómo han empezado un proceso de recuperación y reacondicionamiento de transmisores en distintas localidades del país. Dicho relato va más de la mano del aspecto técnico y tecnológico. Y vamos a tomar principalmente que desde la RNC se está teniendo la iniciativa y el deseo de una transición a un aspecto digital. Pero claro, el coste de esto no es el mejor y claro, no permite que toda la infraestructura de la RNC se cambie. Bueno, sí, todo lo que hemos hablado es teoría, pero ¿dónde han hecho el cambio a radio digital? Noruega fue el primer país en implementar de manera masiva la radio digital, claro, los nórdicos, como siempre, teniendo día de 100% de su radio digital. Este proceso se hizo por una transición en regiones, donde también un ultimátum en el que el 2017 se iba a dar un apagón análogo, y estableciendo como fecha límite para el desmantelamiento de la FM el año entrante, 2022. Veamos dos casos más. Partiendo del testimonio de Orlando Rivera, docente e ingeniero de la Universidad de Antioquia, para el caso de España, la implementación de la radio digital no fue lo esperado. Las políticas no apuntaron a un sonido de calidad, sino que únicamente se enfocaron en el multicasting. El caso de Estados Unidos es un tanto distinto. Sí hay multicasting y calidad, sin embargo, la decisión política no nace por deseo de innovación, sino por un aspecto económico ligado al coste energético. Finalmente, vemos que llegado a todo esto, a manera de resumen, hemos visto, hemos visto ventajas y debilidades de la radio digital. Como esta se podría implementar algunas posiciones y el ámbito nacional y por parte de la RNC y distintos otros países. Ahora, mi criterio va encaminado a preguntarme por qué no implementamos una tecnología que es útil para todos. Bueno, pues mi respuesta va ligada lastimosamente al aspecto político. ¿En qué invertimos la plata en Colombia? Pues la respuesta es poco alentadora. Para el 2021, por ejemplo, se han planificado 10.400 millones de pesos en defensa, siendo el 97% de este dinero destinado al apartado militar, dando a entender cuáles son las prioridades del gobierno de turno. Pero alejándonos un poco de lo político, si nos vamos a lo profesional, la radio digital traería consigo grandes beneficios. La población se encontraría más sectorizada, dando así la posibilidad de hacer publicidad de manera más efectiva y facilitando el análisis y recopilación de datos para estudios de todo tipo. Retomemos un poco las preguntas que ya hemos venido haciendo. ¿Por qué el gobierno no ha comenzado con la implementación de la radio digital, teniendo todas las herramientas? ¿Y cómo creen que el gobierno debería incentivar el cambio tecnológico? Y siendo esto sin más, agradezco su tiempo y espero haber sido lo más claro posible. Muchas gracias.